El sufrimiento genera que el ser humano no pueda percibir más allá de sus narices. Y aparte, la percepción que tiene es condicionada por sus dogmas, sus creencias, por toda la ilusión que guarda dentro de sí mismo. Eso genera que el ser humano esté en constante dolor y con base a su resistencia en sufrimiento, enfermedad y carencia. Cuando el ser humano se atreve a abrir su conciencia, ahí es donde se rompe la ilusión y deja de sufrir. A partir de eso, también puede generar una vida donde haya mucho menos dolor. Te voy a explicar esto a profundidad aquí en tu podcast de Gekalogía llamado Radio Ananda. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio. Tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Ponce. Bienvenido, bienvenida a Radio Ananda. Mi nombre es Ricardo Ponce y este es tu podcast de Gekalogía. Somos la primera ciencia de transformación humana integral en la historia de la humanidad. Así es, no existe ninguna otra ciencia que genere transformación humana. Y a lo mejor esto te confunde porque no sabes qué es transformación. A lo mejor piensas que cambiarte de playera ya estás transformado, que cuando te cambias los pantalones ya te transformaste. Y no, señores, eso es cambiar, no transformar. No te voy a explicar hoy eso porque nos vamos a adentrar en un tema muy profundo. Pero antes que nada quiero invitarte a mis próximos eventos, los cuales puedes encontrar en ricardoponce.com. Recuerda que ya pronto nos vemos para iniciar con la segunda generación de Gekalogía y esto se va a dar en Riviera Maya y nos vamos a ver el 17, 18 y 19 de julio en la Riviera Maya. Estamos en últimos lugares. En verdad, gracias por todo este recibimiento. Ya estamos a nada de cerrar con estos cupos. Y bueno, estamos muy contentos por la gran respuesta que hemos tenido de todos ustedes alrededor de todo el mundo. Van a venir personas de prácticamente los 9 países donde estamos nosotros que hemos generado giras a lo largo de estos 17 años. Y bueno, obviamente están aprovechando esta gran oportunidad de recibir de primera mano del creador de la Gekalogía, pues la certificación en Gekalogía. Nunca den nada por sentado, señores, porque las oportunidades hay que aprovecharlas y pasan miles de años para que baje esta conciencia crística y si hoy puedes percibir y ser enseñado y alumno de esa conciencia crística, bueno, pues es un honor y realmente una gratitud tremenda que a lo mejor hoy no percibes y lamentablemente la mayoría de ustedes lo va a percibir una vez que ya no esté a su alcance. Pero bueno, los que sí lo van a hacer, nos vemos ya muy pronto en el chakra número 1. Si no te quieres certificar, igual puedes ir al evento. Chakra número 1, abandono de madre. Y también nos vemos en nuestro evento de Egipto, que ya es casi en noviembre. Estamos ya en los últimos 5 o 4 lugares de este evento maravilloso, donde vamos a estar 9 días por el río Nilo recorriendo los templos más tremendos solo para nosotros, la pirámide de Giza en la noche, en la madrugada, el Osirión también y varios de estos templos que son impresionantes como el templo de Isis, el templo de Sekhmet y muchos de ellos. Ya estamos en el poder de la conciencia, ya vamos a la mitad del mismo, que es parte de esta certificación
que es muy importante. Y sobre todo ya el 1 de julio abrimos la preventa de Medellín y de Buenos Aires, donde vamos a hacer este evento que es de 2 días, un retiro de 2 días y que se llama Del abandono al amor. Vamos a ir a las relaciones, vamos a ir al abandono que genera todo el sufrimiento del ser humano en cuestión de las relaciones, porque no hemos hecho consciente todo lo que está detrás de eso. Va a haber cantos de alta frecuencia, va a haber posturas de liberación emocional, todo lo que ya sabes que sucede en un evento y mucho más, porque no han experimentado mis eventos después de que se formó la Gekalogía. Todo esto está en ricardoponce.com y si quieres ver las más de 20 investigaciones científicas que tenemos, entra a gekalogía.com. Mi nombre es Ricardo Ponce y vamos a adentrarnos en este tema maravilloso que es más conciencia, menos dolor. Pero, ¿qué es la conciencia? Primero entendamos lo que nosotros como seres humanos hemos entendido como conciencia. Y lo que podemos encontrar, obviamente, es la conciencia es la capacidad de percibirnos a nosotros mismos, reconocer nuestro entorno y actuar sobre él, ¿ok? Obviamente esto es una estructura mucho más del ego, del pensamiento, pero hay mucho mayor profundidad en esto. Cuando el ser humano empieza a conectar con esta vida, percibe que es algo mucho más que simplemente una imagen de su ego, que está basada en el pensamiento y la ilusión del mismo. Toda esta imagen que tenemos de nosotros mismos, inclusive cuando tú cierras tus ojos y pones atención simplemente en el aquí y el ahora, te das cuenta que existe algo, una percepción, mucho más allá de nuestro cuerpo. Cuando abrimos los ojos, obviamente, empezamos a ver imágenes y empezamos a sentir que somos simplemente un cuerpo y que existe una realidad material. Pero cuando tú cierras los ojos y no te distrae esta luz y sus imágenes cerebrales, podemos entender que hay una percepción mucho mayor de la vida que va mucho más allá de nuestro cuerpo. Esto es la conciencia misma. Si alguna vez has profundizado en ti mismo y te has adentrado mucho en el ser, te has dado cuenta de que existe esta herramienta, por decirlo de alguna forma, por quedarme corto en las palabras de ella, que me hace percibir y experimentar la vida mucho más allá del individuo. Y ahí me doy cuenta de que no solo soy este ego, este pensamiento que me crea la ilusión del fragmento, sino que me doy cuenta que soy algo mucho más expansivo. Podemos percibir que la conciencia es la capacidad de experimentar la realidad misma que estamos nosotros creando como seres humanos. Si yo no tengo esta capacidad de experimentar, no tengo absolutamente nada. El problema es que esta conciencia tiene un contenido. Y ese contenido son los dogmas, las creencias, el contenido de las estructuras mentales, el conocimiento, todo lo que yo creo que es la vida. Y cuando yo digo todo lo que creo que es la vida, es porque no tengo la certeza de lo mismo. Entonces imagínate que tú estás en esta vida creyendo, dudando de lo que tienes enfrente de ti, no puedes experimentarlo, aunque lo tengas enfrente en tu nariz, porque alguien más ya te dijo lo que tenías que ver y cómo tenía que ser tu experiencia con lo cual te estás relacionando. Entonces imagínate que tú estás y te encuentras con una roca y alguien ya te dijo lo que tienes que sentir con esa roca, cómo se llama, qué tienes que pensar y todo. Así es como nosotros nos relacionamos con esta vida y es precisamente lo que genera el contenido de la conciencia. Ese contenido de la conciencia genera que nuestra experiencia sea individual, que sea a partir de nuestro ego. Eso crea muchísimo sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros estamos distorsionando la experiencia a partir de esa interpretación que hacemos. Eso quiere decir que lo que estamos viendo realmente no es lo que está ahí, sino lo que creemos que está ahí. Y así es como el ser humano vive atrapado en una ilusión.
Entonces, la forma de manipular al ser humano es haciéndole creer que lo que tiene enfrente es de acuerdo a lo que a la élite le conviene que tú creas que es. Por eso el ser humano no puede ver nada aunque lo tenga enfrente, porque lo está interpretando con base a lo que le dijeron que tenía que ver. Imagínate, inclusive con Dios. A ti te dijeron ya cómo tiene que ser Dios, cómo tiene que ser el amor, y tú te lo creíste. Ni siquiera sabes qué es el amor, ni siquiera sabes qué es Dios, ni siquiera sabes qué eres tú como ser humano. Porque ya te dijeron lo que tenías que creer. Ni siquiera te atreviste a experimentarlo. Y como el ser humano vive ocupado en la supervivencia, vive tratando de sobrevivir y de no morirse, pues obviamente no tiene tiempo y aparte está tan estresado en esta experiencia que no tiene la capacidad ni la energía mental ni la conciencia para poder percibir más allá de lo que le dicen. Entonces el cerebro se hace perezoso. Y entonces pregunta, ¿cómo se llama esto que tengo aquí enfrente? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y cómo es? En lugar de yo investigarlo, cuestionarlo y profundizar. ¿Pero por qué no lo investigas tú y lo ves tú? Ah, no, es que no tengo tiempo. Tengo que hacer mis deberes porque tengo que llevar dinero a la casa. Entonces, nomás dime, por favor, ¿cuáles son los 3 pasos de eso? Yo me acuerdo cuando yo iba a la televisión que me decían, oye, Ricardo, pues hazte los 3 pasos para esto, los 3 pasos para esto otro. Y yo decía, ¿qué? Si esto necesita muchísima profundidad. No, pero es que no tenemos tiempo. O sea, la gente quiere así como súper simple y 3 pasos. Y ahí te das cuenta de lo estúpidos que somos realmente. Ahí te das cuenta. Yendo a estos programas de televisión, en todas las televisoras que fui, que tanto fue en Televisa, en TV Azteca, en Imagen TV, en otras televisoras más pequeñas, en todas, en Telemundo, en todas las que fui, siempre en Colombia igual, todas las que fui siempre fue exactamente lo mismo. Todo lo queremos simplificado porque así trabaja nuestro cerebro y no quiere nunca profundizar. Y queremos agarrar el conocimiento de a partir de una autoridad y a partir de eso nos condicionamos aún más, porque nosotros nunca cuestionamos nada. Por eso tú quieres que alguien más te diga cómo es la vida sin tú investigarla. Eso crea mucho mayor estupidez. Así se hacen los estúpidos en la vida. En lugar de tú creerle a cualquier persona, inclusive a mí, no creas nada. Cuestiona todo y observa, y cuestionar no es rechazar ni aceptar. Entiende bien. Cuestionar es poner en duda lo que yo creo que es la vida. Y como yo creo que es la vida, todo eso que tengo dentro de mi conciencia, dentro de mi mente, lo voy a poner en duda. No lo rechazo, no lo acepto, lo pongo en duda para investigar la verdad. Y ahí es donde se rompe todo. Este movimiento es muy importante porque a partir del cuestionamiento es que se abre la conciencia. Siempre les he dicho, y lo hemos comprobado científicamente, cómo la conciencia se abre cuando existe el cuestionamiento. Solo cuando yo cuestiono es que se abre la conciencia. El ser humano ha pensado que la sanación es un proceso, y un proceso largo. Pero, de hecho, como lo han llevado ellos a partir del rechazo al dolor, es imposible. O sea, no existe realmente una transformación en el ser humano. Es imposible. Como ellos lo llevan es imposible porque ellos se enfocan en rechazar el dolor. Si rechazan el dolor, se mueven del presente y solo en el presente puede haber muerte y renacimiento. Así de fácil. Por eso nunca vas a encontrar transformación en algo que te lleve al futuro. Luego están estos pendejos que dicen, ay, es que Joe Dispenza también lo descubrió antes. Joe Dispenza te enseña a proyectar a partir del pensamiento y visualizar. Te está sacando del presente, por eso ahí no hay transformación. No hay transformación. Entonces, yo quiero que entiendan que el hecho de que se mejore las conexiones neuronales, que se mejore la capacidad del corazón o que veamos un cambito ahí en algo físico, eso no es transformación, señores. Si yo hoy tú te doy un masaje o si te pongo música, mantras o lo que sea, también te vas a ver
poca madre, tus pinches neuronas, tu corazón también, todo eso. Pero eso no es transformación. ¿Quién les dijo? Vete a una clase de yoga, vete a meditar, vas a ver cómo mientras te miden ahí se va a ver todo hermoso. Pero eso no es transformación. Transformación es cuando hay una muerte y un renacimiento completo y puedo tener biomarcadores que me dicen que todas las hormonas cambiaron su comunicación, sus células, el cerebro, las ondas cerebrales, todo se transformó de una forma radical. Radical, no, ay, pues cambió ahí tantito, sí, ya te veo un poquito mejor. No, señores. Somos muy ignorantes en todo esto porque nunca había habido una ciencia de transformación. Pero este es el punto principal. Cuando yo como ser humano abro mi conciencia, me abro a ver más, en pocas palabras. Ser consciente es darme cuenta. Cuando tú dices, ay, me di cuenta, me cayó el 20, es porque te hiciste consciente. Eso es algo muy grande, pero nosotros no lo vemos. De hecho, cuando nosotros decimos que maduramos, estamos haciendo consciente algo que no habíamos visto. Entre menos cosas vea el ser humano, menos potencia mental de atención y de conciencia tenga, más estúpido es. Y entre más estúpido es, estúpido me refiero a que voy a repetir siempre el golpearme con la misma pared, aunque la tenga enfrente. ¿Por qué me golpeo con la misma pared? Porque no veo la pared. Porque estoy tan ocupado en otro tiempo que no estoy viendo el presente. Yo estoy pensando en no morirme y estoy viendo al cielo y estoy pensando y no estoy presente. Entonces estoy corriendo y al correr me estampo, mi carota se estampa en la pared porque no estoy viendo. Entonces el ser humano, cuando está más atento, entonces genera menos sensaciones de dolor. ¿A qué me refiero con eso? Y quiero dejarlo súper claro para que no te confundas. El dolor es mi maestro para mostrarme hacia dónde tengo que voltear y ver. Pero si ya el dolor está generando la acción de que yo voltee a ver algo que yo no he visto, quiere decir que no he tenido la atención suficiente, la conciencia suficiente en todo lo que aparece en el aquí y ahora como experiencia humana. Incluido mi cuerpo, incluido el entorno, todo lo que es mi pensamiento, absolutamente todo. Entonces, si el dolor aparece, es porque yo no estoy viendo la totalidad de la experiencia humana. Entonces, el dolor, sí, claro que es mi maestro, claro que es mi amigo. Es una herramienta maravillosa para que me dé cuenta de aquello que no he visto. Pero si no lo he visto, es porque no he tenido la potencia mental en el aquí y el ahora. Y si no la tengo, es porque obviamente tengo mucho contenido en esa conciencia, como todos los seres humanos. Muchas creencias, muchos dogmas, muchas emociones, muchas estructuras mentales. Y todas estas que te acabo de decir, obviamente la raíz es la emoción, porque la emoción es el pegamento de cada estructura mental, de cada creencia, de cada dogma. Detrás viene una emoción, una densidad. Por eso es muy importante abrir la conciencia y liberar la emoción para que se limpie esa conciencia. Entre más se limpie esa conciencia, más amplitud de conciencia tengo. Y eso quiere decir que mi experiencia va a ser menos dolorosa. ¿Me explico? Entonces, cuando tú vas avanzando en conocerte aún más y más y más, encuentras sí dolores muy profundos, pero los encuentras ya de formas, ya pasa mucho tiempo que tú no sientes un dolor, ¿me explico? Ese es el punto que yo quiero que veas, pero no quiero que te confundas en que tu ego te atrape en el deseo de querer llegar a ese punto, porque si tú hoy intentas, a partir de esto que te estoy diciendo, desear llegar a ese punto en donde el dolor ya es de vez en cuando, vas a rechazar la experiencia humana y nunca vas a vivir esa experiencia. Entonces, primero, antes que nada, deshazte de la ilusión del deseo de querer llegar a ese punto en donde el dolor ya es muy de vez en cuando. No, tu experiencia hoy es dolorosa y entonces pon atención a ese dolor, porque si hay dolor, es porque no estás viendo algo y porque no has roto todo ese contenido de la conciencia.
Entonces, ¿qué es una persona que podríamos decir que es más desarrollada espiritualmente? Es una persona más consciente. No es una persona que se viste de blanco, que tiene un turbante, que habla despacito. No, señores, eso no es ser consciente. Ser consciente quiere decir que fue una persona que se atrevió a adentrarse en la conciencia a partir de su cuestionamiento y a partir de generar la muerte. ¿Por qué es tan importante la muerte y la destrucción? Porque cuando yo pongo en duda cada contenido de la conciencia, cada dogma, cada creencia, existe una muerte, y la muerte también es emocional y dolorosa. Entonces, un ser humano que es más consciente es un ser humano que ha muerto muchas veces. Porque tú mueres cuando rompes tan solo una pequeña creencia en tu conciencia. Ahí se libera una tremenda energía y empiezas a elevar tu vibración. Por eso tu electromagnetismo, como lo demostramos aquí en Gekalogía, se eleva cuando vas conmigo, porque se eleva tu aura, se eleva tu vibración. Entonces, la experiencia de Dios del amor, que son frecuencias muy altas, solo ocurren cuando tú te sintonizas con esa frecuencia. ¿Y cómo te sintonizas con esa frecuencia? En el momento exacto en el cual tú has limpiado tanto tu conciencia que tu frecuencia se iguala con la de Dios, con la del amor, y no existe una disparidad entre ambos y te encuentras en ese mismo canal. Así tal cual, como si fueran frecuencias de radio, te encuentras en un mismo canal porque precisamente tú estás en ese punto de alta vibración. Una alta vibración nunca te va a encontrar a ti en densidad, en sufrimiento. Por eso es un tremendo engaño lo que les enseñan en la religión. Les enseñan a sufrir. Y el sufrimiento baja tu vibración y tu frecuencia al piso completamente. ¿Cómo crees que la frecuencia más alta, que es Dios, te va a encontrar ahí en el piso? Así es como te enseñaron a despegarte y a separarte de Dios. Es un crimen lo que hizo la religión con ustedes. Un crimen. Porque los hizo más idiotas. Los hizo más carentes, más pobres. Que ustedes amaran sufrir. Y eso es lo que ha pasado a partir de todo esto. Entonces, la conciencia es esta capacidad que yo tengo de experimentar la vida. Más allá del cuerpo, más allá de todo lo que yo veo como separación, en un mismo punto, en un mismo sentido. Lo que pasa hoy es que el contenido de esta conciencia interpreta todo eso que estoy experimentando como ser humano. Y entonces pasa a partir de el vidrio que está obviamente empañado con mis dogmas, con mis creencias, con todo lo que es falso, porque todo eso es falso. Ninguna creencia es verdad, ningún dogma es verdad. Todo eso genera una interpretación. Y a partir de esa interpretación es que el ser humano siente más dolor. Y como le enseñaron aparte que el dolor se tiene que resistir, pues lo resiste y sufre. El ser humano sufre a partir de las creencias y de los dogmas y todas las estructuras mentales, porque si siente el dolor el ser humano de esa creencia y ese dogma, a partir de esa experiencia, si la dejara sentir en su cuerpo, podría entrar en la emoción y a partir de eso comprenderla y liberarla, y ahí rompería el dogma, ahí rompería la creencia. Pero la clave de todo, señores, como les enseño aquí en Gekalogía, que es la clave de la Gekalogía y cómo generamos los mejores resultados. ¿Por qué? Porque la clave está en este punto. A ustedes les enseñaron que tenían que rechazar el dolor. Porque si no rechazan el dolor, se muere el ego, se rompe la creencia, se rompe el dogma. Entonces les enseñaron a resistirlo, y al resistirlo les hicieron sufrir. Y les hicieron que permaneciera ese contenido de la conciencia dentro de ustedes. Y ahí es donde ganó la élite. Ahí es donde ganaron todos. Porque tú te mantienes en sufrimiento, en miedo, en carencia, y ahí es donde perece toda la humanidad. Entonces la realidad que yo experimento hoy como ser humano inconsciente es a partir del contenido de esta conciencia, de mis creencias, de mis dogmas, de todo eso, y genero entonces dolor y a partir de su resistencia sufrimiento. Y eso me lleva a la pobreza, me lleva a la enfermedad, me lleva a la miseria, me lleva al suicidio, me lleva a todo esto, señores. Entonces,
¿Por qué es tan importante la gekalogía? ¿Y en qué se basa todos nuestros descubrimientos, investigaciones y los mejores resultados? No son posturas. Olvídate que es una postura. Olvídate que todo se basa en la apertura de la conciencia. Por eso yo tengo un evento en línea que se llama El Poder de la Conciencia. Y todo lo que hacemos es profundizar en la conciencia. Y ahí es donde se genera la transformación del ser humano. Porque vamos a romper estas creencias y estos dogmas. Se genera una liberación emocional. Y a partir de eso existe la transformación. Eso es la gekalogía, señores. Entonces, más conciencia significa menos dolor, porque el dolor solo viene aquí a mostrarte lo que no has querido ver. Pero si yo estoy cada vez más abierto a sentir, a ver, a observar, a poner en duda todo el contenido de la conciencia, pues cada vez va a ser menos frecuente el dolor. Siempre va a existir, pero va a ser menos frecuente. Y mucho menos la experiencia del sufrimiento, porque el dolor va a venir a mostrarme lo que tengo que ver, lo veo y ya dejo de sufrir. El sufrimiento va a ser algo que no va a ocurrir nunca más. Pero el dolor va a ocurrir de vez en cuando si yo me abro a abrir mi conciencia. Pero señores, somos tercos. Yo sigo viendo a personas que se están certificando, que yo veo muy seguido, y son tercos. Y no escuchan y no se abren. Y a partir de esa terquedad, obviamente, no puede haber esta liberación mucho más profunda y esta conciencia mucho más profunda. No está en el registro de unas letras en mi ego. No soy más espiritual cuando registro información, no. Soy más espiritual cuando mi conciencia está más limpia, en silencio, en blanco. Y a partir de eso, se mueve con mayor velocidad. Y ahí mi frecuencia es más alta. Y ahí conecto con Dios, con el Padre, con el origen, con el amor. Ahí conecto con la verdad. Solo una mente en silencio, una conciencia limpia, puede entonces entrar en la experiencia de la verdad. Porque la verdad es una experiencia donde no hay palabras, donde no hay interpretaciones, donde simplemente es. Dios es, el amor es, la verdad es y es absoluta, señores. Esto es conciencia, esto es gekalogía. Mi nombre es Ricardo Ponce y nos vemos en todos lados.